Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Pues prácticamente finalizando el año, ¿verdad? Y acontecimientos van y acontecimientos vienen y de todo pasa y en el aire no se detiene. ¿Cuál es la noticia, la más importante? Claro está, para muchas personas, ¿qué importancia tiene que el embajador de Estados Unidos se vaya? Para el programa Economía, Mercado y Libertad de Empresa, ¿qué significado tiene? Ese es un tema más eminentemente político que diplomático incluso, porque cualquiera diría, bueno, pues como es un diplomático, pero no, resulta que el embajador, pues de alguna forma, y creo que esto es obvio, esto no es decir algo que no se sabe, se involucró en política y podríamos decir política partidista en función de la defensa que es muy obvia del gobierno actual, sin lugar a dudas. O sea, no fue una cuestión diplomática, sino fue una cuestión política. Y entonces eso ha significado, pues, que tenga sus consecuencias en función de que de alguna forma han llegado los informes hasta la presidencia de Estados Unidos y han determinado que ha estado socavando de alguna manera la política exterior de lo que el presidente Trump ha querido plantear a través de Marco Rubio, que de alguna manera, y esto es bien interesante que se los platique, mis estimados amigos, porque el tema político-diplomático tiene que ver muchísimo con el tema económico. De alguna manera, todos estos altibajos políticos afectan la economía, lo hemos dicho muchísimas veces, y creo que es parte de las cosas que hay que entender. Quisiera hacer un análisis respecto a por qué mucha gente despotrica contra el mismo Marco Rubio, contra el presidente Trump. Claro que no lo hacen, digamos, muy abiertamente o de forma directa, sino a través de las redes, ¿verdad? Que los norteamericanos siempre han sido de tal o cual forma, que hubieran querido que actuara de manera inmediata, incluso cuando el presidente Trump asume la presidencia, la expectativa es que hoy sí se llevó la tristeza a este gobierno, pues obviamente no fue así y no tenía que ser así. Solo aquellas personas que no saben de lo que realmente es el mundo diplomático podían pretender cambios abruptos, pero aquí hay una cosa importante. Claro está, cuando se genera una expectativa de carácter como la que tiene el presidente Trump, ¿verdad? Que pues de alguna manera el primer día de su toma de posesión empieza a firmar órdenes ejecutivas para cambiar cosas, le quita los fondos a la AID y entonces se quedan un montón de ONGs sin recursos que estaban apoyando de alguna manera todo el tema de género y toda la agenda woke, en fin. Entonces dice, sí, pero es que eso lo podía hacer él en su potestad de una orden ejecutiva. Pero el cambio de un embajador, vaya, la democracia en Estados Unidos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los gobiernos demócratas, siguen o tienen que seguir respetando ciertos patrones, ciertos procedimientos. Y entonces, pues bueno, de alguna manera permiten, fíjese bien, esa idea que se tuvo en un principio y que incluso el gobierno a través de ciertos actores e incluso algunos medios, que ya sabemos en qué circunstancias se encuentran, aplaudían el hecho de que Estados Unidos estaba apoyando al gobierno, lo cual significaba que estaban de acuerdo y que ellos estaban haciendo las cosas bien. Pero resulta que no fue necesariamente así, sino que, repito, es diplomacia, es política. Y entonces, si el gobierno cree que hacer algo, la embajada, es un espaldarazo, entonces viene y de alguna forma nos ponemos de acuerdo porque este gobierno es más fácil que nos entregue los puertos, como sucedió, ¿verdad? Entonces, con el pretexto de que
el ejército de Estados Unidos va a hacer o a construir algo en los puertos. El mismo ministro de la Defensa de Guatemala, que no tiene la autoridad, o sea, constitucionalmente no es la persona que debió haber firmado ese convenio, ni que el dinero entrara por el Ministerio de la Defensa para pagar ya esos 30 millones, creo más o menos que se pagaron como anticipo para los trabajos. Y todo eso era más fácil conseguirlo con un gobierno débil. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero eso pareciera como que es un espaldarazo. Bueno, ¿qué otro elemento y argumento se utilizó para creer que estaba el gobierno de Estados Unidos beneficiando al nuestro? Mire, qué bien negociaron el tema ese del impuesto del arancel. Nos dejaron con el mismo arancel, no nos lo subieron. Fue una cosa espectacular. E incluso hasta alguna cámara, que de veras, digo yo, Dios mío, donde tienen a los asesores, donde se plantean que eso es políticamente correcto. Fíjese bien, políticamente correcto, aunque no sea lo correcto. Pero bueno, le aplauden porque lo logró hacer. Los demás se quedaron callados, ¿verdad? Porque entendieron que el tema no era tan así. ¿Por qué? Porque fue una negociación, no fue una cuestión de conseguir y decirle, mire, nosotros somos aliados estratégicos de Guatemala, nosotros somos realmente su última frontera, estamos dispuestos a apoyar. No. A ver, venga para acá. ¿Qué me va a dar a cambio para que no le suba el arancel? Obviamente no dicen, mire, yo le doy. No, a ver, quiero tal cosa. Y ahí está. Les dieron el tema de la seguridad, tienen completamente control sobre los puertos, pero la idea básica no es para invadirlos ni cosa por el estilo, no vayan a pensar que puedo yo ser tan iluso y decir semejantes cosas. No, lo que quieren es asegurarse que los chinos estén lejos, punto, ¿verdad? Entonces, dése cuenta usted, y estoy tratando de llevar el análisis en función de mi interpretación, ¿verdad? Porque yo no estoy dentro del gobierno de Estados Unidos, sino que simple y sencillamente soy un espectador con sentido común y un juicio crítico y analítico que me permite ser un poco menos apasionado y menos emotivo para hacer el análisis un poquito más frío y no dejarme llevar por la intemperancia que todo mundo quería. Llega Trump, hoy sí va a cambiar esto, va a hacer lo otro, y no cambian al embajador, y entonces ya le dijimos a Marco Rubio, e incluso viene Marco Rubio y felicita al presidente, y también lo hace María Elvira Salazar, una congresista republicana, y entonces eso enciende toda la euforia de la gente, que no es mucha, ¿verdad? Pero sí son algunos que están en las redes, de los principales grupos, planteando ciertas cosas que, como yo les digo, y se los digo abiertamente, siga usted en las redes, en esos grupos de WhatsApp en las que estoy incluido, ¿verdad? Por lo menos 6 grupos, y les juro que en ninguno pedí que me incluyeran, sino que simple y sencillamente en todos los grupos hay alguien que me conoce y entonces sugiere, metamos a Carlos Córdoba. Pues me meten, ¿verdad? No soy de participar mucho, les comparto lógicamente mis programas y todo lo que grabo, y eventualmente pues alguna cuestión comento, ¿verdad? Cuando de veras digo yo, no hombre, no es por aquí el asunto. Conclusión, ¿qué quiero decirles? Que sí digo con conocimiento de causa ese, digamos, rasgarse las vestiduras en las redes porque no se hace, porque no se hizo, y comparten una cosa y comparten otra. ¿Y saben qué es lo peor? Que comparten muchas cosas que uno no entiende por qué las compartieron, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si lo hicieron para que miren o dense cuenta lo que yo puedo pensar, porque hay muchas personas que se identifican con los mensajes, pero no dicen absolutamente nada. Es una desinformación total, pero eso sí, quienes comentan que son personas, y fíjense que es interesante, no he sacado la cuenta, pero yo diría que son más mujeres las que comentan
y las que están descontentas por las cosas que suceden. Pero bueno, entonces, les he dicho que hay que hacer algo, pero el hacer algo no es seguir planteando comunicados, establecer una red para denuncias y compártalo. No, hombre, eso no pasa nada. Pero si ni el mismo gobierno, habiendo cerrado el país prácticamente durante 3 meses, teniendo a toda la gente en Gerona frente al Ministerio Público, gritando consignas, 3 meses que cerraron el país, que hubo un montón de pérdidas, bloqueos y todo lo demás, y por lo cual hoy guardan prisión algunas de las personas que fueron los líderes de esa actividad. Pregunto yo, ¿lograron algo? ¿Se fue la fiscal? No, porque no es así como funciona la República. 3 poderes más los grupos de apoyo o las instituciones de apoyo como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, bueno, también la Procuraduría General, pero esa depende directamente del presidente. Entonces, dense cuenta que no es así como las cosas se caen, ¿verdad? Y entonces todo el mundo decía, hoy sí, con un clavo de los que se pinta solo el gobierno para plantearse a cada rato, ¿verdad? Y aparece tal o cual escándalo. ¿Qué ha pasado con los escándalos? Absolutamente nada. Si siguen ahí, no pasó nada, sigamos tranquilos y ya. Hoy sí cae, hoy sí, no va a caer. No va a caer, no tengan pena, no va a caer. Además, el otro día me preguntó alguien así, a boca de jarro, ¿y usted estaría de acuerdo con que el gobierno se cayera? Por supuesto que no. ¿Para qué? Si de todos modos complicados estamos. Con cambiarlo no vamos a corregir absolutamente nada. ¿Quién va a llegar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Un gobierno de transición? Y si después quiere quedarse, no, no, no. Mejor que esté ahí, tranquilo. Solo impidamos que haga cosas, pero no las estamos impidiendo. Aprobaron un presupuesto de 160,000 millones de quetzales. Y aquí hay una cosa muy interesante ahora que hablo de presupuesto. En el presupuesto que está vigente hoy, en el 2025, que fue aprobado en el 2024, ¿saben ustedes que los informes extraoficiales de diputados en corrillos lo han comentado, que estuvo el embajador y el mismo Ventrell presionando a los diputados para que el presupuesto pasara, independientemente de las negociaciones? ¿Cuál era su interés? ¿Por qué? Y también estuvieron presionando a los diputados, incluso una presión con amenaza de quitarles la visa si no votaban por los magistrados que ellos creían que deberían de ser porque eran afines al gobierno. Bueno, y se ha aprobado, ¿verdad? Eso se ha aprobado. ¿Por qué? Porque todos los antejuicios que hay contra el gobierno, contra el presidente y contra el diputado Pérez, ¿han avanzado? No. Ahí están todavía. Y eso es que la ley dice que solo debe de recibirlos y pasarlos al Congreso y el Congreso nombrar una comisión pesquisidora. Pero no lo han pasado. Ahí están. Entonces, ¿querían afines? Tienen afines. ¿Cuáles son las justificaciones? Incluso han habido abogados que han recurrido en amparo ante la Corte de Constitucionalidad precisamente para que eso se pudiera corregir y no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La teoría, no es la práctica. La teoría es que tenemos un sistema republicano de independencia de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué independencia de poderes cuando el Congreso de la República, o sea, el Poder Legislativo, está coludido con el Ejecutivo? Y entonces, mire, dame la campaña, pongamos este presupuesto y quedó perfecto.
Fíjense bien, todo esto que les estoy comentando, y entonces, ¿qué tiene que ver la salida del embajador? Claro que tiene que ver, por lo que les he mencionado. Estuvieron apoyando, y todo esto era lo que hacía que la gente gritara, que no son muchos, ¿verdad? Solo los que medio sabemos algo, ¿por qué nos quitan al embajador? Y entonces la misma congresista en su momento viene y pues felicita al gobierno, el mismo Marco Rubio. Pero hay una cosa interesante. ¿Se recuerdan ustedes que Marco Rubio vino a Guatemala, habló con el presidente, dieron declaraciones y felicita al presidente por mantener la democracia? Eso le pegó en las rodillas a un montón de conservadores, ¿verdad? Que todavía no tenemos bien definido cómo es el tema. Pero no leyeron el lenguaje gestual. Si se recuerdan ustedes, hay imágenes y hay fotografías que la sonrisa de Marco Rubio no era precisamente lo que decoraba su rostro, nunca. O sea, si pudiéramos entrar en la mente de Marco Rubio en el momentito cuando está felicitando al gobierno y dice por haber mantenido esto y lo otro, si lo hubiéramos leído bien, nos hubiéramos dado cuenta que no fue muy sincero. Simple y sencillamente fue diplomático, porque era lo que correspondía, porque era lo que les convenía. Punto. Pero no lo entendimos así. La mayoría no lo entendió. Bueno, entonces, el 25 de noviembre, María Cristina Salazar, congresista republicana, manda una carta dirigida a Marco Rubio, explicándole, pidiéndole, exigiéndole que removieran al embajador y al segundo, Ventrell, por todas las cosas que le imputa, ¿verdad? Estar gestionando en contra de la política del gobierno norteamericano, republicano actualmente. Y entonces, pues yo no creo, ¿no?, que solita esa carta haya hecho su efecto. Fue una serie de cosas que además de ello, ¿no?, a ver, ¿qué nos impide pensar o creer que en su momento se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ante la presión. O sea, Marco Rubio tiene que plantear la destitución, no de este solo embajador, porque recuerde que son 29 embajadas que se van a remover a los embajadores. Y entonces, oportunamente, el 25 de noviembre, plantea María Elvira Salazar una carta dirigida a Marco Rubio, donde le pide como secretario de Estado que tome cartas en el asunto. Pasa el tiempo, pareciera como que no le había oído, pero resulta que ahora sí, se tomó la decisión. Bueno, entonces ahora sí todo el mundo aplaude, pero no tengan pena. El embajador dice que se va el 28 de diciembre o se va el 28 de enero. Son cosas que no se saben exactamente porque los tiempos son de la embajada y son del servicio exterior. El servicio exterior de Estados Unidos es una de las cosas, llamémosle coloquialmente, más planchadas que pueden haber, pues, ¿verdad? No es, ahí no nombran a los embajadores de dedo. Ah, mire, usted es amigo de mi hijo, o haceme la campaña, manda a mi hijo a tal lugar y ahí se va. No, ahí los embajadores tienen una carrera. Ahí no van a poner a fulanito de tal en determinado lugar. Hay un servicio exterior prácticamente bien estructurado, donde tienen incluso los pasos que tienen que seguir para ser propuestos como embajadores, el tiempo de servicio en cada embajada, la estrategia de cómo los mueven de un lugar a otro, qué puestos pueden ocupar dentro de todo lo que es la Cancillería de Estados Unidos. En fin, todo está establecido. Así es que don Donald Trump, que hace órdenes ejecutivas,
no podía hacer una y decir, mire, fíjese que los guatemaltecos o un grupito de guatemaltecos, esto yo no lo hago peyorativamente. Cuando digo un grupito de guatemaltecos no lo hago peyorativo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese grupito. Sí, tengo que reconocerlo, yo soy parte, yo me identifico con ellos, pero no quiere decir que esté totalmente de acuerdo cuando yo planteo mis ideas un poco más analíticas, ¿verdad? Como analista que puedo ser. Entonces, juicio crítico, esa es una de las cosas, un razonamiento. Vaya, digo yo, Dios mío, Señor, pero entiéndanme, son algunos años que llevo haciendo esto y lo he puesto en práctica durante mis 28 años como catedrático universitario, donde le he pedido a mis alumnos, sean racionales, tengan un juicio crítico, entiendan, lean, planteen, pregunten, no solo se dejen llevar. Y pues hemos hecho ejercicios, pero ustedes saben que el profesor aprende más que el alumno cuando verdaderamente es el profesor es pilas, aprende más que el alumno, porque el profesor que cree que es el que enseña, no hombre, ese está perdido, no, el profesor es el que aprende, pero bueno. Entonces, repito que ese grupito al que yo pertenezco, con el que me identifico, pero tenemos que reconocer que somos pocos, ya lo dije anteriormente, somos poquitos, 1% de la población tal vez. ¿Cuánta gente creen ustedes que están en las redes? ¿Cuánta gente? No, hombre, de los 18 millones de habitantes, ¿cuánta gente está ahí? Y que, por supuesto que sabemos que en Guatemala pueden haber como 21 millones de teléfonos inteligentes, lo que quiere decir que hay personas que tienen 2 o 3, pues, pero todo mundo tiene un teléfono. ¿Pero usted cree que está viendo programas como este? ¿Que está haciendo análisis de la situación? No, ellos están en el TikTok, pero los TikTok divertidos, los de, bueno, cosas que no aumentan nuestro conocimiento, pero sí mantienen nuestra distracción, ¿verdad? Todas aquellas cosas cómicas, tonteras incluso a veces, que la gente graba con tal de tener 100,000 vistas y 50,000 seguidores y convertirse en influencers y dicen cada cosa, bueno, en fin. Entonces, dése cuenta, esta es parte de las cosas que yo quiero reflexionar. Y todo esto para concluir que no era un hecho previsible que el cambio del embajador se diera inmediatamente con la subida de Trump al poder en su segundo mandato. No era así. Que Marco Rubio no lo tenía, no, lo hicieron en el momento que corresponde, ¿ya? Y entonces el señor vino el 24 de febrero del 2024 y posiblemente se vaya en enero. Ojo, el reemplazo no llegará inmediatamente. El reemplazo vendrá hasta junio posiblemente. Entonces, pero son tiempos que nosotros no sabemos. Son cosas que la gente dice, se imagina, y los que más creen conocer algo de cómo es que la diplomacia en Estados Unidos funciona, se atreven a opinar. Pero a ciencia cierta no lo sabemos. Así es que, mis estimados amigos, esas son las razones, las consecuencias y la importancia de que el embajador de Estados Unidos pues prácticamente sea removido. Era importante, ¿verdad? Porque seguía siendo un apoyo en una agenda global que no es la que Trump está empujando y que tampoco es la que nosotros como población, y ahí sí mayoría, aunque no lo entiendan, pero la mayoría no lo quiere. Eso tengámoslo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la libertad de empresa y en la economía de mercado. Sencillo. Aquí todo mundo es comerciante. Todo mundo, aunque no tenga su puesto en algún lugar, pero siempre todo el mundo anda queriendo vender algo. Es una forma de ingresos. Entonces, pero eso no se podría hacer. ¿Acaso lo pueden hacer en Cuba? ¿Acaso lo pueden hacer en Venezuela? ¿Acaso lo pueden hacer en Nicaragua? No. Entonces, en esos regímenes no se puede. Aquí todavía tenemos cierta libertad y esa es parte de las cosas que vamos a continuar analizando en el segundo segmento de su programa del día de hoy. Volvemos.
Aquí estamos ya en la segunda parte del análisis del día de hoy, prácticamente finalizando el año, ¿verdad? Así es que, pero permítame compartirles, creo que por acá tengo, déjenme ver, la carta esa que mencioné anteriormente, porque creo que es importante que la podamos comentar, pero así, de ciencia a ciencia cierta. Vamos a ver. Creo que aquí está. Esto es interesante. Dice, los remanentes de la era Biden siguen socavando la política exterior del presidente Trump, mientras el desafío del Estado profundo en Guatemala amenaza la frontera sur de Estados Unidos. Y esto es un reportaje que hace Laura Loomer. Y entonces ella menciona aquí, fíjense que yo dije 24 de noviembre, pero realmente me equivoqué, fue el 4 de noviembre de 2025, la congresista María Elvira Salazar escribió una carta al secretario de Estado Marco Rubio, informándole que la política de Bradley y Ventrell que se estaba aplicando en Guatemala no estaba en línea con la agenda de política exterior de la administración Trump. La carta de la representante Salazar informó a Rubio que el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, y el subjefe de misión, Patrick Ventrell, estaban interfiriendo en las elecciones guatemaltecas al llamar a jueces guatemaltecos y amenazarlos, exigiéndoles que no votaran por candidatos conservadores en las próximas elecciones guatemaltecas. En la carta, fechada el 4 de noviembre de 2025, la representante Salazar personalmente escribió que Ventrell la representante Salazar escribía que Ventrell llamó personalmente al menos a 3 funcionarios guatemaltecos profiriendo amenazas. La representante Salazar finalizó la carta pidiendo a Rubio que despidiera prácticamente a estas personas. Así, fíjese bien. Entonces, para que ellos, por sus acciones, lógicamente, eso es parte de las cosas que, como dijimos anteriormente. Entonces, fíjense bien, esto quiere decir que ella lo puso en evidencia el 4 de noviembre. Entonces, dice que en su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, Bradley también utilizó el término causas fundamentales al referirse a la inmigración ilegal. Esta frase se popularizó infamemente gracias a la fallida zar fronteriza Kamala Harris. Harris la utilizó para simular que ella y Biden implementaban la política fronteriza, otorgando a los países centroamericanos dinero de los contribuyentes estadounidenses para frenar la inmigración ilegal. Como es sabido, la estrategia de inmigración ilegal de Harris, la zar fronteriza, fracasó, porque nunca existió una estrategia bajo el mandato de Biden y Harris para detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Quedó claro que los estadounidenses y el mundo entero, que la importancia de inmigrantes ilegales a Estados Unidos era la principal estrategia electoral de los demócratas para que estos votaran. Y en última instancia, este flagrante acto de criminalidad y desprecio por la ley y el orden por parte de Joe Biden y Kamala Harris influyó en gran medida en su derrota ante el presidente Trump en noviembre de 2024. Entonces, pues esto era sabido, pero no se comprobó lógicamente hasta después, que ellos lo que pretendían era legalizar aparentar estar en contra de la inmigración, pero facilitando la migración para
poder tener gente que votara, algo así como sucede aquí en Guatemala, ¿verdad? Las personas que llevan de un municipio a otro municipio los avecinan ahí, pero ya están platicados para que voten por el alcalde de la localidad. Ellos lo querían hacer a nivel internacional, llevar gente de diferentes países, internarlos en Estados Unidos, y me imagino yo que más de algunos les han de haber dado su residencia o sus papeles que estuvieran por lo menos ahí, pero a cambio de que pudieran votar. No lo sé exactamente. Yo no estuve ahí. Pero es lo que se dice. Así es que los artículos de prensa, fíjense bien, también revelan que Patrick Ventrell mantuvo una estrecha colaboración con Harris, quien fracasó como zar frontera en temas de inmigración durante ese gobierno de Biden y Kamala Harris. Entonces, fue enviada a Guatemala para asegurar que el candidato izquierdista asumiera el poder y para trabajar en las causas fundamentales de los problemas migratorios. Esto se destacó en un artículo de la foreignpolicy.com de 2024, que menciona que Patrick Ventrell colaboró estrechamente con Kamala Harris en Guatemala. El mismo artículo también menciona que en el mismo viaje Kamala Harris colaboró con sus homólogos guatemaltecos para facilitar la obtención de la residencia permanente para inmigrantes indocumentados. El artículo dice: una iniciativa clave en la que el equipo de Harris y otros funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional trabajaron con Yamatei fue la instancia de la Oficina de Movilidad Segura para intentar establecer oficinas en la región, donde las personas pudieran solicitar asilo en Estados Unidos desde lejos o conocer el complejo sistema migratorio estadounidense antes de llegar a la frontera estadounidense. Bueno, se dan cuenta toda la relación que ha habido, pero en aquel entonces, con el gobierno anterior, no lo lograron. Aquí era donde tenían que lograrlo. Bradley y Ventrell parecen decididos a ocultar sus presuntas acciones traicioneras al presidente Trump. Esto se puede encontrar en un artículo de BizPac Review. Vamos a rechequearlo. Destaca que 10 días después de la carta del representante o de la representante Salazar al secretario Rubio, funcionarios del Departamento de Estado Profundo, o sea, el DOS, ¿verdad? También conocido como el DOCH, publicaron 3 declaraciones para desviar la atención y camuflar sus posibles actividades traicioneras. También es importante señalar que tras revisar la cuenta oficial X de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, parece haber una operación en curso para dar la impresión de que la embajada cumple con las directrices del presidente Trump. Sin embargo, las acciones son mucho más significativas que las palabras. Siempre lo he dicho. El comportamiento de Bradley y Ventrell no es tan inusual, ya que los burócratas atrincherados del Estado Profundo tienen un largo historial de fingir lealtad al presidente Trump, mientras implementan políticas que lo apuñalan por la espalda a Trump y a MAGA y a Estados Unidos. También es importante, y esto me decía un amigo cuando platicábamos, suerte tener este mi amigo que me sirve de sparring para yo plantear cosas y él me las riposta y ahí nos vamos entendiendo. Y le digo yo, es posible que a esos niveles un embajador, sabiendo la responsabilidad que tiene, sabiendo que está en un gobierno diferente, pueda
hacer eso. O sea, en mi cabeza de ignorancia, por no estar ahí, pues yo diría que no, el sentido común me dice, no, hombre, ¿quién lo va a hacer? Y entonces este amigo me dice, a ver, Carlos, no hay duda que vos no sabes. Pues sí, claro, le digo, no, no sé. Y no quiero pecar de iluso ni ingenuo, simple y sencillamente soy ignorante. Entonces me explica, es que el Departamento de Estado hace más de 60 años que siempre ha torpedeado a los presidentes, dependiendo quién esté en el Departamento de Estado. O sea, la burocracia es una cosa que no se puede mover tan fácilmente, ¿verdad? Y entonces ahí hay atrincherado diferentes personas con diferentes poderes. ¿Se recuerdan ustedes de Todd Robinson, verdad? Por supuesto, ahí está también. Y entonces maneja ciertos hilos porque pues nadie quiere perder el poder, y a pesar de que se fue de acá, llegó a un puesto, lo pusieron en otro más importante, obviamente durante Biden, ahorita ahí está pendiente, pero parece ser que ya va para afuera. Pero bueno, el asunto es que siempre hay pesos y contrapesos. Entonces, no es, digamos, la tiranía absoluta que pudiera parecer de Trump. Fíjese qué interesante esto. Trump puede poner al mundo de rodillas, como ya lo hizo, ¿verdad? Así. Él decidió tal cosa, decidió aquí por allá, intempestivamente, lo que ustedes quieran, y lo hizo. Pero no puede hacer lo mismo internamente en su gobierno, porque hay una serie de pesos y contrapesos, ¿verdad? Los mismos congresistas, los mismos jueces, ¿verdad? El sistema de justicia no es algo que pueda tener cooptado el presidente. O sea, se mueve todo el mundo. El Departamento de Estado es un ejemplo. Hay que hacer cosas ahí. Mientras el Departamento de Estado no sea corregido en función de los intereses de la política exterior del presidente Trump, que está muy clara en contra de las cuestiones de género, resumámoslo, en contra de la ideología woke. Ahí entra todo, todito, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo le quitó a universidades muy prestigiosas fondos del gobierno que estaban alcahueteando a muchos estudiantes. Pero eso lo puede hacer él, porque tiene la potestad. Pero ya los organismos de estos, como el Departamento de Estado, es un poco más difícil. Entonces tiene que ir así, como van ahorita, ¿verdad? Así es que no nos desesperemos. Pero lo importante es lo que les estoy planteando, en función de cómo el Departamento de Estado no puede o no debería ser quien nombre a los embajadores en Guatemala. No, es una cosa que el presidente tiene que tomar él, el encargo personal, y decir, mire, a ver, yo quiero que usted se vaya a Guatemala, quiero que haga esto, nuestra política es esta, obviamente hay que respetar los canales diplomáticos y todo lo que corresponde, esperar a que el tiempo transcurra del proceso en el que estamos viviendo, un año preelectoral, las próximas elecciones, y por favor ustedes no se metan, ¿verdad? Deje que los guatemaltecos resuelvan su situación, ustedes sean observadores, pero no faltará alguien que siempre vaya y quiere el apoyo, eso seguro. Pero bueno, dejémoslo ahí, no nos adelantemos. Pero lo que sí quiero tener y dejar muy claro es el hecho de la importancia que si se va el embajador actual, que ya tiene fecha, que también el subjefe de la misión, Ventrell, se vaya de una vez. Va a pasar mucho tiempo, porque si se va el embajador y Ventrell se queda, sabemos que es el operador político, porque así lo han manifestado acá, en función de cómo correspondió en su momento a las instrucciones de Kamala Harris. ¿Y por qué va a cambiar si su pensamiento está orientado hacia la izquierda? Entonces, es importantísimo. Y sobre todo, porque recuerden ustedes, ya el 5 de enero tenemos la primera
elección que el Colegio de Abogados ha convocado para escoger a sus representantes para los que van a nominar a los próximos magistrados de la Corte del Tribunal Supremo Electoral. Eso es importantísimo. Y una cosa más importante es que este Tribunal Supremo Electoral va a conocer 2 elecciones, no solo las que se van a dar en el 2028, ¿verdad? 27, vamos a ver, permítame, 26, 27, para tomar posición en el 28, sí. Entonces, porque el año 26 es preelectoral. En marzo del 27 hay que convocar elecciones, en junio se da la primera vuelta, a ver si alguien no gana en la primera, si no, pues hay que ir a una segunda vuelta y ya en enero del 28 toma posesión. Entonces, pero lo que quiero decirles es que el año entrante, esa corte que tiene que ser escogida o seleccionada, pues obviamente hay grupos, y ya sabemos, aquí lo han dicho, cómo es que Ventral en su momento manipuló, gestionó, amenazó, y ahí están. Y otra cosa que me enteré, ojalá algún día lo saquen, son los audios. Dicen que tienen audios, algunos diputados, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya saben ustedes que la cosa es bien complicada cuando no hay un amor por el país, sino que es el amor a los intereses personales. Entonces, con tal y yo continuar en el puesto, aunque le venda el alma al diablo. Pero dejemos vender el alma al diablo, es su alma. No, los que han vendido al país, los diputados que votaron a favor de este ominoso presupuesto. Es que, de veras, raya. A ver, perdónenme, lo voy a poner entre paréntesis. Muy razonado lo que voy a decir. Es estúpido, así, un presupuesto estúpido. Simple y sencillamente porque es lo que les conviene en un año preelectoral. Menos mal, ya hay un par de ciudadanos con amor al país que han interpuesto un amparo. Ojalá que la Corte de Constitucionalidad realmente reaccione, haga algo, porque no hizo nada en contra del aumento de los diputados, que es otro aumento de veras descomunal. Lo he dicho muchas veces, varios de esos diputados, pero muchísimos, no puedo decir, pero sí creo que son muchos, nunca en su vida van a volver a tener un sueldo como ese. Y menos los que no van a ser reelectos. No tengan pena, que muchos no van a ser reelectos. Ahí van a ver. De veras, el pueblo está harto, el pueblo está cansado y les va a pasar la factura. Si quieren, se los firmo. De veras, el pueblo ya no quiere saber nada. Está callado porque no dice nada. Solo lo que yo les digo a ustedes en las redes, pero no sabemos la gente que no está en las redes. La gente que verdaderamente vota no está en las redes, no está en esos grupos de WhatsApp. Ellos sí están en las redes, por supuesto, pero no están en los grupos de WhatsApp que uno cree. No, ahí no. Yo estoy en un grupo que tal vez la mayor cantidad son 160 personas en ese grupo de WhatsApp. ¿Qué son 160 personas? Bueno, ya sí han de haber miles de grupos de WhatsApp, pero que van sumando poquitos. Pero yo sí les puedo asegurar a ustedes que la mayoría silenciosa va a ser quien marque la diferencia. Y les aseguro otra cosa, hoy no va a ganar el voto nulo. Hoy no va a ganar el voto nulo. Hoy se van a ir a favor de algo que sea diferente. Sí, porque es nuestra última oportunidad. Ya estamos en el borde del precipicio. No podemos votar por los mismos que han estado toda la vida y que están pretendiendo recurrir a cualquier estratagema, porque no es estratagema para llegar a la presidencia. Y no importa con quién tengan que pactar, y no importa de dónde tengan que sacar el dinero.
Es tal la apetencia por el poder. ¿Y para qué quieren el poder? ¿Para negociar? ¿O solamente por el orgullo de ser el representante de la unidad nacional que saque al país del subdesarrollo? No. Pregúntenles, vean los vínculos de todos los candidatos con todo mundo y van a ver ustedes cuál es realmente la intencionalidad. Y eso no es una cosa del otro mundo, es fácil entenderlo. Pero no nos dejemos llevar. Pero bueno, todavía falta tiempo, ¿verdad? Todavía falta tiempo. Ahorita todo el mundo anda haciendo su estratagema, hay unos que quieren imitar al presidente de El Salvador, ¿verdad? Así, imitarlo, óigalo bien, imitarlo. Hay quienes pretenden llegar a la presidencia a la sombra de un candidato o de un presidente, porque él jala votos y lo va a hacer presidente. Entonces, ¿dónde está la personalidad del candidato que no puede, que necesita tecomates para nadar? Todo esto hay que analizarlo, mis estimados amigos. Y tiene que ver muchísimo con la injerencia o no de la embajada. Así. Entonces la embajada dicen que ya vetó a fulano, a mengano, que no quiere a este, que no quiere al otro. Dicen que la embajada pone, bueno, lo dijo el viceministro, el que denunció a la otra viceministra, ¿se recuerdan ustedes? Cuando el tema de las fugas. Entonces, ¿y dónde está esa viceministra ahora que me acuerdo? Creo que se fue huyendo. Bueno, el ministro ya saben, pues, ese sí, ¿verdad? No sabemos dónde está, pero se fue, porque el viceministro dijo, y ese viceministro era de la embajada, entonces por eso es que tenía el respaldo. Bueno, veamos pues, así es que, ay, mis estimados amigos, es esencial que el presidente Trump cuente con personas comprometidas con la seguridad fronteriza y las políticas migratorias de Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Guatemala es una razón clave por la que el presidente Trump debe de despedir a Bragler y a Ventrell. Ya no se debe de permitir que burócratas no electos socaven la administración Trump y la seguridad de las fronteras. Bueno, aquí está. Esto es lo que dice en este artículo, que me pareció muy interesante, porque coincide con muchas cosas. Así es que, mis apreciados amigos, por favor, pongámosle coco a las cosas. Aquellos que hacen las del avestruz, ¿quiénes son? Los que esconden la cabeza, ¿verdad? Como el avestruz. No, yo no quiero saber nada de política. A mí no me interesa la política. Yo no como de la política. No tenga pena. Si la política sigue como está, que espero yo que no, las cosas van a cambiar. Tengamos fe. Seguro que van a cambiar, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque el pronóstico que queremos creer es que el gobierno actual no va a repetir, como ninguno ha repetido. Queremos creer que el próximo presidente sea un outsider, algo que no está en el radar. Eso es lo que queremos creer. Porque más de lo mismo no puede ser. Eso que ni qué, no queda duda. Todos han hecho exactamente lo mismo. Y ahí lo estamos viendo. Así es que esta es la reflexión, diría yo, casi penúltima del año, para que podamos realmente llegar a una conclusión muy sencilla. La importancia de los cambios en la embajada para que nuestra economía mejore en función de cierto clima de negocio, que es lo que hace que la economía fluya. Somos la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Crecimos casi al 4% a pesar de las circunstancias. Y eso no gracias al gobierno, eso es gracias a la maquinaria del sector privado.
Así es que muchísimas gracias, mis estimados amigos. Les deseo la más tranquila Navidad en unión de toda su familia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien.